Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, hoy es un día grande, no solo para Nicaragua, sino para todo el mundo, porque hoy recordamos cómo fue el inicio del cumplimiento de las promesas eternas hechas desde siempre por Dios a la humanidad. Hoy comenzó en forma inmediata la historia, el drama de nuestra salvación. Quisiera hacer una pequeña reflexión, ya que normalmente no reflexionamos y nos dejamos pervertir nuestra inteligencia a fuerza de la propaganda siempre mentirosa, siempre mentirosa. Cuando tantas veces nos dicen que Nicaragua es no sé qué cosa, sobre todo los movimientos que se llaman feministas, tendríamos que recordarle al que llega con la propaganda, así como se la fabricó otro, a decirle, fíjate, nuestra forma de hablar, fíjate que los nicaragüenses tenemos una especialidad. Nuestra patrona, nuestra protectora de toda la nación, fíjate qué casualidad, no es un hombre, es una mujer. Fíjate que frente a tantos modelos de mujer como salen en las revistas de modas, como salen en los comerciales, fíjate que el modelo de mujer, más aún, el modelo de todo creyente, de todo cristiano, y fíjate que la figura, modelo también de la iglesia, es una mujer. Y si en vez de estar llenándonos la cabeza con tonterías, reflexionáramos qué significa esto y a qué nos compromete, y la celebramos desde el primer instante de su ser natural. Las imágenes que ponemos para recordarnos este hecho no es de ese momento, y algunos, porque también tenemos nuestra piedad enferma, como nos decía nuestro obispo en su pastoral del 21 de noviembre, que habría que recordar que nuestro obispo, no hemos usado el título, nuestro obispo es el primado de Nicaragua, de Costa Rica y algunas otras regiones por ahí. Nos decía que nuestra piedad está enferma. Y algunos piensan que los métodos visuales que utilizamos para recordarnos la verdad son el fin, son solo un medio. Todas nuestras expresiones de piedad, si quieren de religiosidad popular, solo nos preparan a los sacramentos, y los sacramentos son ciertos, o prolongan en nosotros el recuerdo, el sentimiento, el compromiso que adquirimos cuando nos acercamos a recibir alguno de los 7 sacramentos. Ese es el sentido de la vida. Pues bien, solo pensar que nuestra patrona, nuestra protectora, nuestro modelo a seguir, al mismo tiempo es el modelo a seguir de todo seguidor de Jesucristo, de toda persona que se llame cristiana, más aún, que es el modelo perfecto de la institución que creó Jesucristo y que es la Iglesia,
que en la persona de María de alguna forma se adelanta y se cumple a la perfección. Con eso nos quitaríamos un montón de problemas y un montón de infecciones que andamos, de contagios que andamos. Nuestra vida sería más sencilla, más profunda, en obediencia, desde luego, al Señor. Pero es que, fíjense, la pedagogía del Señor, la forma de enseñarnos a través de los siglos. Hemos leído en la primera lectura, bellísima primera lectura, una parte del capítulo 2 del libro del Génesis, del capítulo 3 del libro del Génesis. Hemos leído del verso 9 al 15 y el verso 20. Al inicio de la existencia de la humanidad, los seres humanos, aquí representados en la mujer y en su marido, la debilidad del ser humano y la fortaleza del ser humano, en vez de seguir el plan de Dios, desobedece. Y no solo desobedece, sino que no acepta la responsabilidad de sus actos, sino que responsabiliza a otros. Padre, ¿qué está diciendo? Si habláramos de historia ficción, ¿qué hubiera pasado si su marido, la fortaleza del ser humano, hubiera dicho: Señor, me equivoqué, Señor, caí, Señor, pequé, te pido perdón y ten misericordia de mí? Pero comienza desde el inicio lo que repetimos tantas veces: yo no tuve la culpa. La culpa la tuvo el calor, la culpa la tuvo el frío, la culpa la tuvo el día, la culpa la tuvo la noche. La culpa, dice el relato, fue la mujer que vos me diste, la debilidad que vos me diste. Y cuando se dirige Dios a la debilidad, la mujer, porque si se fijan bien, el nombre de Eva no sale sino hasta después. Si hubiera dicho: Señor, me equivoqué, cometí la maldad que vos aborrecés, perdonadme, tened misericordia de mí. Pero también la debilidad dice desde el inicio lo que nosotros tantas veces repetimos: si no hubiera sido el vecino, si no hubiera sido el gobierno, cualquiera que sea, si no hubiera sido el nieto, si no hubiera sido el suegro, si no hubiera sido la nuera, si no hubiera sido, en concreto, esta serpiente que vos creaste, enseñándonos desde ese momento que lo que tenemos que hacer es aceptar la responsabilidad de nuestros actos, y la responsabilidad es dar respuesta de por qué lo hice. Aunque mi respuesta sea: me entró la locura, no sé exactamente por qué lo hice, te pido perdón. Y si lo decimos referente a Dios, ¿cuántas cosas de nuestras relaciones interpersonales podrían evitarse, podrían arreglarse, si aprendiera a decir al otro: perdoname, perdoname? No sé qué me pasó y algunas veces no sabemos exactamente. Perdoname, soy culpable, perdoname.
pero no lo hacemos. Vamos buscando las excusas. Yo no te dije eso, yo no hice eso. Y en esta pedagogía del Señor, fíjense, ocupa precisamente aquello que es la causa de nuestra caída, la convierte, porque Dios todo lo puede, en el principio de nuestra salvación. Y para ustedes las mujeres que tantas mentiras le dicen, sobre todo los movimientos que se llaman feministas, si bien es cierto que por la debilidad, que es la interpretación exacta y auténtica de este pasaje, vuelvan a leer. La debilidad, si de la debilidad, por la debilidad entra al mundo el pecado y la muerte. Precisamente por la mujer, la nueva Eva, como va a decir Pablo, la primera por la desobediencia, la segunda por su obediencia, entra al mundo el autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Y no hay papel más grande para un ser humano que ser precisamente el responsable, la posibilitadora de que entre al mundo el Salvador. Padre, ¿qué está diciendo? Piénsenlo mejor. O digan que Pablo se equivocó. Y si Pablo se equivocó en la Sagrada Escritura, para los que presumen de conocimiento de la Sagrada Escritura. Y se equivocó el ángel que le dijo, llena eres de gracia, llena de la vida de Dios. Y se equivoca Isabel cuando, y la propia María, cuando llena del Espíritu Santo, dice, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Por qué? Por su obediencia. Padre, pero es que obedecer no tiene ningún mérito. ¿De verdad? Dice la carta a los hebreos, poniendo palabras en Jesús cuando entra al mundo, he aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Y las últimas palabras que expresa Jesucristo antes de morir en la cruz es, todo lo he cumplido. Algunas traducciones dicen, todo está consumado, todo ha sido llevado en el cumplimiento a su perfección. De tal forma que Pablo va a decir que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, pero obedecer no tiene ninguna gracia. No podemos obedecer de verdad, sino por una acción especialísima del Espíritu Santo en nosotros, que nos permite, en primer lugar, reconocer la palabra, la voluntad de Dios, y en segundo lugar, vencer nuestro egoísmo para entregarle nuestra voluntad, y en tercer lugar, ser perseverante en el buen actuar, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Padre, y entonces quiere decir que nosotros ni siquiera nos entendemos si no ponemos a Jesucristo en el centro de nuestra inteligencia, si no es nuestro referente. A algunas personas les gustan las palabritas raras, ¿no? Si no convertimos a Jesucristo en nuestro Weltanschauung, nuestro pivote existencial, ni siquiera nos entendemos.
Padre, y brota de nuevo la palabra en esta bellísima segunda lectura de Pablo a los Efesios. Él, el Padre, nos eligió a nosotros en Cristo antes de crear el mundo. Padre, ¿cómo me va a haber elegido si yo no existía? En la mente de Dios. Hoy yo le doy gracias a Dios y le pido a ustedes que me acompañen a darle gracias a Dios, porque el Señor le regaló a uno de mis sobrinos, a Fernando José, su existencia, con la colaboración de mi hermano y de mi cuñada, desde luego. Pero que está en la vida del Señor. Nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, ojo, para que fuéramos santos. Y el término santo significa diferente a lo que el mundo nos dice o nos ofrece. Santos, e irreprochables ante sus ojos, a los ojos de Dios, por el amor. Padre, no dicen los curas que el amor es malo, que es pecaminoso. No sé qué cura te dijo semejante cosa, o no sé qué entendiste. El amor, y que se sepa con toda claridad, es la propia esencia de Dios. Y porque nos ama con amor infinito, nos comunica su amor. Y el amor humano, ¿qué decimos? Solo es un reflejo del amor divino que tenemos que cuidar para que no se contamine y se convierta en otra cosa. No hay nada que sea auténticamente humano, que no haga eco y repercuta en el alma de la Iglesia, nos dice la Lumen Gentium del Vaticano II. No hay nada auténticamente humano, genuinamente humano, que no sea la consecuencia de este amor infinito de Dios a nosotros, y que de alguna forma no nos esté tensionando para responder a Dios. Lo voy a decir en consejo de sabiduría nicaragüense: amor con amor se paga. El amor llama al amor. Nuestra respuesta a Dios tiene que ser el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo nosotros fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que la que nos ha favorecido en su Hijo querido. Ay Dios, si nos diéramos cuenta todos los dones que me ha dado el Señor, si me diera cuenta de verdad que soy el fruto del amor infinito de Dios. Cuando algunas personas que se han amargado la vida siguen recordando que cuando yo era chiquito mi mamá no me dio pecho, que cuando era chiquito mi papá no me compró un juguete, que cuando era chiquito, ¿cuántos años tenemos? No habría que preguntarle. Son muy mayores, tenés 94. No sos tan mayor, tenés 80 y pico, tenés 70 y pico, tenés. ¿Bien? Antes de crear al mundo, y aquí tendríamos que hablar de cientos de millones de años, el Señor te amaba. Y el Señor es Dios. Padre, pero es que mírese que dejémonos de cuentos de tonterías, dejémonos de excusas para no abrirle de par en par nuestra existencia al Señor, que está a nuestra puerta, al lado de nuestra existencia, y llama y me dice: déjame entrar. Y para los que ya somos bautizados,
A ver cuándo nos damos cuenta de la maravilla que se ha producido en nosotros, que del orden óntico no es simplemente un cambio cosmético, un cambio de vestido, sino se transformó nuestro ser, habilitado, capacitado para reproducir en nosotros la imagen perfecta de Jesucristo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Y cuándo vamos a comenzar a agradecerle al Señor todo el bien que ha hecho en mí? En el bellísimo Evangelio tomado de Lucas nos hace ver precisamente cuál es el núcleo de la grandeza de María. Pero María es una mujer, sí es una mujer. María es humana, bendito sea Dios, es humana. María no es diosa, no es diosa. No es diosa. Pero es que María, por amor de Dios, cuando, aunque sea por matar el tiempo, vamos a agarrar un cantoral donde esté bien copiado los cantos que cantamos en este tiempo de la Purísima, y cuando vamos a leer de cantos que nos informen por dentro lo que pronuncian, lo que cantan nuestros labios. Ha oído el Señor, canto de inicio, que aquí en la tierra pura y limpia te pudo formar, como cuaja, como forma el diamante la arena, y como cuaja las perlas del mar. Pues concebida fuiste sin mancha, no hubo en ti ningún pecado, ni siquiera el pecado de origen. Purísima tenía que ser aquella que le prestara su carne y su sangre, que le entregara su carne y su sangre a la segunda persona de la Santísima Trinidad para encarnarse, para hacerse hombre. ¿Para qué está diciendo? Dejen de ser irónico, porque algunas veces, incluso dentro de la religión, nos movemos por las ideologías religiosas, y son precisamente las palabras que pronuncian nuestros las que nos condenan. ¿Cuántos cristianos, católicos y no católicos, y decimos verdad, hablamos de las bondades de la sangre de Cristo que nos salva? Y es cierto. ¿Y de dónde vino esa sangre de Cristo? No fue proporcionada total y exclusivamente por María Santísima. Padre, ¿qué está diciendo? Pregúntenle a la ciencia. En nosotros, nuestra sangre, nuestro cuerpo, es el fruto de la combinación del elemento de nuestra mamá y de nuestro papá. Pero María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, el Evangelio que hemos escuchado. Y el papá de Jesús es Dios Padre, no tiene papá humano. Por lo tanto, Dios, el Padre, no tiene sangre, no tiene carne. Esa sangre, esa carne, se la prestó total y completamente, absolutamente María Santísima. Padre, ¿qué está diciendo? Piénsenlo, piénsenlo. Aunque solo haya sido por esto, bendita sea por siempre. Aunque solo
sea por esto, ¿cómo no agradecerle en todas las generaciones que con su obediencia haya permitido el milagro de que en ella se formara esta unión hipostática entre la divinidad de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, y la humanidad que le transmite María? Y hoy, precisamente, no cuando nació, sino cuando comenzó a formarse María en el seno de su mamá Santa Ana, con la colaboración de su papá San Joaquín, en ese propio momento, liberada de toda mancha. Padre, ¿por qué? Si nosotros lo decíamos, purísima tenía que ser la madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Padre, pero entonces María no tenía voluntad. ¿Cómo que no tenía voluntad? ¿Cómo que no tenía voluntad? Solo por historia ficción. Si en este pasaje de la Anunciación María le hubiera dicho al ángel San Gabriel: fíjate que yo tengo otros planes, como hacemos nosotros. Fíjate que yo tengo ya otros compromisos. María estaba prometida en matrimonio a José. Y si María le hubiera dicho a Gabriel, como acostumbramos a decirle a otro, decirle a Dios que se busque otra persona, porque yo realmente no. Y nos sigue enseñando María cuál tendría que ser la respuesta más clara, más perfecta, más profunda. Aquí está la esclava del Señor, el esclavo del Señor. Hágase en mí, según su palabra. Alegrémonos pues. El Señor ha estado grande con nosotros. Alegrémonos pues. Es precisamente el momento de cuando comienza a formarse María, que nosotros la tenemos como patrona de nuestra nación. Alegrémonos pues, como gritamos el 7, porque es la causa de nuestra alegría. No gritábamos: ¿quién causa tanta alegría? Alegrémonos pues, porque ella posibilita que entre al mundo el autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.